Dios le bendiga. Buenas tardes, que Dios lo bendiga. Consciente de las cosas que están sucediendo en estos tiempos, es una gran responsabilidad poder compartir con ustedes. El libro de Malaquías capítulo 4 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante, el perverso, serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran terrible día del Señor. Sus predicciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos, el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Esos dos testigos de Apocalipsis ya están en la tierra. Aquí está hablando de Elías, pero el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 22, también relata de un Moisés que tendría que venir. Moisés es aquel que se refiere de las plagas. Y dentro de las plagas vemos el Zika, el ébola, el SIDA, las langostas, el coronavirus. También lo que hoy conocemos, que recién inicia. Hoy está recién comenzando la viruela del mono. Que ese es mucho más peligroso que el coronavirus. Todos hasta el día de hoy he escuchado de que ya todo va a pasar. No, hermanos, no, amigos. Esto se viene de mal en peor. No es porque Dios es malo, como muchas personas dicen hoy en día y enseñan que Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno, pero a Dios juzga el pecado. A Dios no le agrada el pecado. Usted tiene conocimiento de que en muchos países, en todos, y la mayoría, se dan abortos a diario. Y el aborto es pecado. El aborto es un crimen. Y ante las leyes terrenales, eso está permitido. Ante las leyes de todas las naciones, al permitirlo, sacaron a Dios de la Constitución. Cuando Dios es el que pone el orden, pone la ley, Dios, nuestro creador. Ahora el hombre es el que da la orden. La Biblia nos enseña y dice que Dios hizo varón y hembra para que nosotros nos multipliquemos. Y resulta que las autoridades, las leyes terrenales, dicen pueden casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces la ley de Dios la han sacado de la Constitución y han formado unas nuevas leyes de hombre. Entonces, el temor de Dios
Ya no hay. Ya no hay temor de Dios. Y la pregunta es, si esto va de continuo en continuo, ¿usted cree que a Dios le agrade aquello? Dios tiene que juzgar. Hay una partecita en la que muchas veces yo siempre menciono, el coronavirus fue a juicio de advertencia para toda la humanidad. Se estuvo predicando, anunciando desde 2015 de que se venía a juicio, que el hombre se tenía que arrepentir, pero nadie le prestó atención. 2019 al 2020 se vino mucho más fuerte, tal como se había profetizado, y llegó. ¿Llegó qué? No el coronavirus, juicio de advertencia para toda la humanidad. Pero cuando había un alto, un pare, la gente lo primero que corría es al mar, a sus disfrutes momentáneos, a celebrar a escondidas. Y las autoridades decían, métanse en su casa, no salgan. La gente ya no valora, ya no hay respeto. Y eso lo encontramos en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3. Los días del hombre que serían malos, malos de los hombres. Hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que vemos hoy en día. La maldad se ha reproducido muchísimo, se ha multiplicado. Hoy en día nosotros vemos que esta generación está peor que Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra Dios liberó a ciertas personas, una familia, como en el tiempo de Noé, una familia, escogiditos. Dios no ve número, Dios no ve cantidad, Dios solamente lo que ve es la obediencia, que el hombre tenga temor de Dios. Y nos olvidamos de la frase que Dios mismo dijo, me arrepiento de haber hecho el hombre. Mi espíritu no contenderá con el hombre porque el hombre es carne. Así es. Dios levantó hombres y mujeres para que trabajen en la viña del Señor. Pero hoy en día ya no hay ese amor, ese cariño. El primer amor se apagó. Dios en sus palabras nos decía que esa es la luz del mundo. Y resulta que esa luz también se apagó. Hoy en día vemos el último mensaje que Dios nos está dando. Cayó Babilonia. La gran Babilonia ha caído. Muchos hablamos de ciertos países. Y así hablamos, ¿verdad? Y nosotros decimos, es tal, es cual. Pero hoy en día Dios nos muestra quién es Babilonia. Babilonia representa dos factores, el mundo y la iglesia. El mundo cayó porque el mundo está en pecado y eso lo sabemos todos. Pero la iglesia, que era luz en el mundo, que tenía que alumbrar, cayó en apostasía. Y la Biblia, las Escrituras nos dicen que antes de la venida del Señor la iglesia tenía que caer en apostasía. Ya cayó. Eso sucedió antes del coronavirus. Pero todavía nos mantenemos diciendo que todo está normal. Es la naturaleza. Nosotros como orientadores de la palabra de Dios decimos que esto pasa, que es de la naturaleza. Tan ciegos que somos que nos hemos olvidado de Dios, que nos llamó a ser administradores de la palabra. Es triste aquello. Pero como no se le prestó atención, entonces viene uno más fuerte, que es lo que se está pronunciando de la viruela del mono. Esas ampollas dolorosas, que son más contagiosas. Los hombres mañana van a estar mucho más encerrados. Ahí sí, van a hacer caso.
por el temor, puertas y ventanas todo cerrado. Nos olvidamos de los 3 jinetes que ya están cabalgando: la muerte, la guerra y el hambre. Y el siguiente está esperando solamente que la iglesia sea levantada. Los 2 testigos de Apocalipsis, mucho más que misericordia, es la frase hermosa de lástima. ¿Por qué razón? Porque también nosotros nos hemos olvidado, los gentiles, que Dios tenía un pueblo, y el único pueblo, la niña de sus ojos, es Israel. Pero Él cortó las ramas y dejó el tronco. Y a nosotros que somos los gentiles nos hizo un injerto en aquello. Y Dios nos advirtió, diciendo que si a las ramas originales las cortó, ¿cuánto más no te podría cortar a ti? Pero se ha perdido el temor. Creemos que nosotros somos gentiles y ya conocemos la Biblia y Dios es bueno, y entonces tranquilamente esperamos el momento del rapto y para irnos. Hasta vergüenza da mencionar aquello. ¿Sabe por qué? Porque nosotros deberíamos averiguar por qué razón cayó en apostasía la iglesia, por qué cayó en pecado. Nosotros como pastores siempre invitamos a los evangelistas para que nos prediquen a nuestros miembros. Y resulta que los evangelistas ponían un precio de acuerdo a la cantidad de personas. Ellos buscaban más cantidad de personas para poder cobrar más. En otras palabras, vendieron el evangelio. Hicieron negocio con el evangelio, los evangelistas. Y los pastores nunca reprendieron el pecado, permitiendo que las mujeres vayan con la mitad afuera y la mitad cubierta, permitiendo ropas bien armadas para que muestren su anatomía. No, eso no se hace, no se debería hacer, pero los pastores permitieron. ¿Qué significa? Que cayó en apostasía. Dice la Escritura que Dios levantó profetas y apóstoles, pero los apóstoles que Él llamó fueron perseguidos y muertos. Los profetas que Él llamó fueron perseguidos y también muertos. Nunca llamó hombres para que administraran la palabra de Dios, para que sean modernos. Modernos como hoy en día han modernizado hasta la palabra de Dios, con la frase que Dios es bueno, que Dios no juzga el pecado. Y si alguien habla de juicio, es porque tiene un Dios malo, un Dios perverso. No, se han olvidado de la palabra. La palabra de Dios no es dulce. La palabra de Dios no es un juego. La verdadera palabra, que es el Evangelio, y es el Evangelio que se va a predicar de hoy en adelante, que es el Evangelio de la eternidad, es amarga. Y dentro de esa amargura es para los pastores, para los evangelistas, para los falsos profetas, para los falsos apóstoles, para los falsos cristianos. Es una realidad. Y aquel que no escuche de hoy en adelante el Evangelio eterno, tenga cuidado. Hay que tener mucho temor de Dios. Dios está diciendo que el que escuche este Evangelio eterno se salva. Hay salvación para todas aquellas personas que tienen temor de Dios. Este es el mensaje. El mensaje que quería anunciarles lo más pronto, de que ustedes se aperciban, de que tengan temor de Dios y se vuelvan al Señor. Usted, pastor, usted no es dueño de las ovejas. El Señor Jesús pagó un precio tan alto que fue su sangre preciosa, dio su propia vida. Y a usted lo llamó
para que cuidase y las preparase para que puedan parir. Para que puedan partir, perdón. Para que puedan partir significa que estén en santidad para un momento u otro salir de este mundo, porque la Escritura nos lo dice, que esta tierra no nos pertenece. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía y nuestra tierra allá en los cielos. Nada que ver aquí en la tierra. Pero los pastores hoy en día han hecho negocio. Sí. Como tienen sus propios negocios, ya no quieren salir. Ya no quieren salir. Si usted no quiere salir, sencillo, permita a sus ovejas que se vayan. Dígales la verdad. Aquí están los dos testigos Apocalipsis, quienes están preparando a la iglesia a nivel global. ¿Para qué? Para que se puedan salir, para que puedan escapar, conforme a la palabra de Jesús que dijo, yo soy la puerta. Hay una puerta de escape, y esa puerta la da Jesús, para que nosotros podamos subir ascender a aquellas nubes, y sobre aquellas nubes estarán las escaleras de Jacob. Y nos van a recibir por aquella puerta que dijo Jesús, yo soy la puerta. Solamente le pido a todos mis hermanos que tengan temor de Dios. Hasta el día de hoy he conversado con muchas personas y ellos dicen que donde nacieron, ahí se van a permanecer. Mañana no podemos arrepentirnos. Sabemos que se viene, así como viene el Mesías. Viene tribulación y gran tribulación. Será algo insoportable. Las personas que son cristianas y no se fueron en el rapto, van a rodar por el piso y van a crujirles los dientes. Se complementa y se asegura lo que dice la Biblia. Se confirma el crujir de dientes. Ahí será. Porque se van a arrepentir y dirá, ¿por qué no me fui? ¿Por qué no le hice caso? Y se van a ir contra los pastores. Por favor, es un llamado de atención con amor. No crean que yo me paro aquí para lucirme. No, Señor, no estoy para eso. Esta ropa se llama silicio. Y los dos testigos de Apocalipsis lo dicen en el libro capítulo 11. Vestido de silicio. Y ellos ya van a recorrer la tierra por última vez. Si el Señor no ha venido. Y se nos da oportunidad para que pueda ingresar, especialmente aquí en el Ecuador. A usted, pastor, usted sabe a quién le estoy hablando, a quién me dirijo. La gran responsabilidad que usted tiene sobre todo la República del Ecuador. Yo, como cristiano, como hermano, yo le aconsejaría a usted que permita darle la mano al Señor. El Señor tiene la mano extendida. Ahí sí el Señor es bueno, créame. Para que usted deseche de aquella gran responsabilidad que tuvo para un día. Todos los países lo recibieron. Colombia, Perú, Chile, pero Ecuador no entró. A usted le digo, con respeto. Nadie sabe, nadie lo conoce, pero usted sabe quién es. Y a todos los pastores, tienen que volver a nacer. Si usted ya es un pastor de 30, 40 años, permítame decirle que usted está viejito como yo. Y usted no entra, ¿sabe por qué? Porque la Biblia es bien clara, dice, para poder entrar al reino de los cielos, tiene que ser como un niño. Y una persona de 40 años no es un niño. Que se crea que sea un niño, sí, pero no es un niño. Para ser un niño, primeramente tiene que sentarse a las gradas, a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje auténtico de la palabra de Dios. Todos los pastores, todos, a nivel global, tienen que volver a nacer, tienen que volver al arrepentimiento, tienen que volver a nacer, tienen todos los pasos básicos. El tiempo se terminó. La palabra de Dios no es un juego. Dios no es una burla. Tomemos las cosas en serio. El Mesías viene.
Están preparando el camino para la venida del Señor. Los dos testigos de Apocalipsis. Créanle a Dios. Créanle a su palabra. Lo dice el libro de Deuteronomio como ley. Lo dice el libro de Malaquías. Lo dice el libro de Zacarías. Lo dice el libro de los Hechos. Y muchos otros más libros. ¿Qué más? El diablo no se echa a sí mismo, los demonios. Pregunto yo a usted como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstol, ¿cuántos lisiados usted ha levantado? Permítame decirle que cada día se levantan, no uno, sino más. El poder de Dios. Usted como pastor le hago una pregunta. ¿Usted sabe o ha tenido conocimiento de todos los terremotos que han habido a nivel de todas las naciones? ¿De dónde provienen? ¿De dónde provino el ébola, el Zika, el SIDA, el coronavirus? Aún estas que tenemos, las langostas, las viruelas del mono. Las langostas mismas, las estrellas de neutrones, cuando el sol aplaude. Hay muchas cosas que no tiene usted conocimiento. Por favor, averigüe. Hermanos que son periodistas, trate de informarse. Ahí hay una buena noticia para su prensa, doquiera que se encuentre. Por favor, obedezcamos la voz del Señor. Es la única oportunidad que tenemos de arrepentirnos. Eso es lo cuando nosotros decimos, Señor, tráelos con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor, el Señor está haciendo presente. Le dice con arrepentimiento, es la cuerda de amor. Ven, hijo mío, yo te estoy llamando, ven, pero arrepiéntete. ¿Qué cuesta? ¿Sabe qué cuesta? Bajar del orgullo. Que Dios los bendiga.